Bueno, vamos a continuar entonces. En la clase anterior vimos una introducción a algunas ideas de la física, ¿verdad? Normalmente algunos libros de texto o algunos cursos empiezan con un poquito de historia de la física. Pues eso es algo que pues, ustedes googlean en Wikipedia, verán pues cómo fue avanzando la física, las leyes. Yo ya entré de lleno a la materia, ¿no? Tal vez me brinqué esa parte. Bueno, si alguien tuviera interés, pues podría buscarlo. Ahorita más bien vimos la primera clase, pues revisamos conversiones, el sistema métrico, el sistema internacional de medidas, cómo convertir un sistema a otro. Y vamos a continuar ahorita con algo muy, pero muy importante, que son las cantidades vectoriales y escalares. Eso es fundamental porque muchas de las magnitudes en física son vectores. Entonces vamos a trabajar nosotros con muchos vectores. El programa de física, la unidad 2, vamos a entrar directo ya a fuerzas y vamos a resolver muchos problemas con fuerzas, ¿no? Entonces, esta unidad va a ser algo corta porque me interesa más que nada terminarla y poder entrar a la unidad 2, que es donde vamos a aplicar todo lo que aquí estamos viendo. Bueno, en física se definen dos tipos de cantidades: las cantidades vectoriales y las cantidades escalares. ¿Qué es un escalar? Pues un escalar es una unidad de medida, es una medida, es una, ¿cómo decirle? Una magnitud que se caracteriza solamente por ser un número. Por ejemplo, vamos a ver acá, comentarios, sobre el lápiz. Por ejemplo, si ustedes les pregunto, ¿qué temperatura hay el día de hoy? Pues ahorita, por ejemplo, hay en 40 grados, ¿no? Está haciendo mucho calor, 40 grados centígrados. Si ustedes se fijan, esto es una magnitud. En física, una magnitud es un número acompañado de una unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué hora es ahorita? ¿O cuánto tiempo tarda en ir a la tienda? Pues ponen tiempo igual, a lo mejor tardan 2 minutos. Entonces tienen 2 minutos en el cual eso es una magnitud, porque 2 es un número acompañado de tema. Bueno, en el caso de minutos no es de internacional, pero lo podemos convertir. Eso decimos que son cantidades escalares, porque solamente tengo la unidad y tengo su magnitud. ¿Qué diferencia una escalar de un vector? Ahí te voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo les digo a ustedes, ¿cuál fue el desplazamiento para ir a la tienda? Vamos a ver que esta es una cuadra, esta es otra cuadra, aquí hay otra cuadra, aquí está otra cuadra, y la tienda se encuentra acá. Y ustedes viven, por ejemplo, acá. Salieron caminando, cruzaron la calle, dieron la vuelta y llegaron acá. O tal vez otra persona, como vive en la media esquina, prefirió dar toda la vuelta, caminar, y llegó acá, al mismo punto. Si se dan cuenta, ustedes me pueden decir, pues yo caminé todo, vamos a ver que aquí son 70 metros, luego dieron la vuelta y aquí fueron 30 metros. Entonces, ustedes se desplazaron 70 metros, y vamos además a poner algo así, ¿no? Este es el norte, sur, vamos a poner que este es el este, oeste, norte, sur, este, oeste. Pero entonces me están hablando. Entonces, fíjense, la persona caminó hacia el sur 70 metros, luego dobló hacia el oeste 30 metros. Luego de su hermano prefiere ir a la tienda caminando 30 metros hacia el oeste primero y 70 hacia el sur, ¿no? Y además vamos a poner que aquí hay un pedacito que camina más, vamos a ver que son 2 metros hacia el norte, ¿no? Entonces fíjense que la diferencia entre un escalar y un vector, que el vector tiene dirección y tiene sentido. ¿Por qué tiene dirección? Porque vamos a pensar en la persona 1. Camina 70 metros, vamos a ver aquí arriba, hacia el sur, y luego 30 metros hacia el oeste. Entonces la persona 1 camina 70 metros hacia el sur y 30 metros hacia el oeste. Eso les indica que tiene una dirección, se está moviendo en una dirección. ¿Y por qué tiene sentido? Porque cuando regresa va a ser así y luego va a ser así, hacia opuesto. O sea, tiene sentido opuesto. O sea, ahora va a 70 metros al este y 70 metros al norte.
Esa es la diferencia entre un vector y un escalar. Entonces, fíjense que las cantidades escalares solamente están compuestas de el número y su magnitud, y las cantidades vectoriales, pues, como verán acá, tienen un número, una magnitud, dirección y sentido. Entonces, vamos a decir, tienen magnitud, dirección, es decir, norte, sur, este, y sentido, porque no es lo mismo caminar en este sentido que en el sentido. Los vectores son cantidades más complejas, a diferencia de los escalares, ¿no? Creo que con esto es suficiente para entender la diferencia de un vector y un escalar. Un ejemplo más, por ejemplo, yo tengo acá una caja y una persona viene y la empuja. Entonces, esta fuerza que le estoy aplicando, igual si me fijo en esto, esta persona la está aplicando hacia una fuerza hacia el oeste, ¿no? Pero si viene otra persona y luego de empujarla, la jala, así con una soga y la va jalando, entonces esta fuerza, si se dan cuenta, tiene una dirección noroeste. Entonces, ¿cómo puedo saber si una magnitud en física es vector escalar? Pues simplemente me pregunto si tiene esta magnitud, tiene dirección y sentido. Ejemplo, temperatura, tiempo, son ejemplos de magnitudes que son escalares o cantidades escalares, y la fuerza, la velocidad, ¿qué más? Bueno, fuerza, velocidad, pero no me acuerdo ahorita cuál más, son ejemplos de cantidades vectoriales. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora son las operaciones que uno puede hacer con las cantidades vectoriales, porque las operaciones de las cantidades escalares ustedes ya las vieron, y las operaciones de las cantidades escalares pues es precisamente la aritmética. Todo lo que ustedes aprendieron en aritmética es lo que pueden hacer con las cantidades escalares. Por ejemplo, si quiero sumar 2 minutos más 3 minutos, pues me da 5 minutos, ¿verdad? Ahora, si quiero sumar 2 minutos más 1 hora, pues no se puede, porque acuérdense que nos enseñaron que manzanas con manzanas, peras con peras, entonces tendríamos que convertir horas a minutos o minutos a horas. Entonces, puedo sumar 40 grados centígrados más 30 grados centígrados, sí se puede. Si quiero multiplicar, los multiplico. Si quiero dividir, los divido. Quiero restar, los restos. Pero la pregunta es, ¿cómo yo hago mis operaciones en las cantidades vectoriales, ¿no? Entonces, es lo que vamos a estudiar. Vamos a aprender en la unidad 2 a sumar. Vamos a usar, pero no aprender. Ahorita vamos a aprender. Sino que en la unidad 2 vamos a tener un sistema, por ejemplo, una caja como la que les puse, sometido a muchas fuerzas. Tengo una fuerza acá, tengo una fuerza acá, etcétera. Entonces, la pregunta que le voy a hacer, ¿cuál es la suma de estas tres fuerzas? Porque finalmente este objeto o esta caja va a sentir el resultado de la suma de tres fuerzas. Entonces tenemos que aprender a sumar vectores. Bueno, aquí están las definiciones que tomo de un libro de texto, las pueden leer, ¿no? Okay, ¿cuáles son las operaciones básicas? Bueno, los números reales son la suma, la resta, multiplicación y división. Resulta que con vectores nosotros podemos hacer sumas, podemos hacer restas, podemos hacer un tipo específico de multiplicación, no la multiplicación tal cual conocemos en escalares, porque existen dos tipos de multiplicación, el producto punto y el producto vectorial. Hay un tipo de multiplicación, si yo lo haga, voy a multiplicar dos vectores y voy a obtener un escalar. Hay otro tipo de multiplicación que cuando yo lo haga, voy a obtener otro vector. Y en el caso de la división, no se pueden dividir un vector entre otro vector. Lo que yo puedo hacer es dividir un vector entre un escalar, y eso vamos a ver que eso sí se puede. Pero dividir un vector entre otro vector no se puede. Entonces vamos a aprender estas tres operaciones. Bueno, aquí está la definición de vectores, ¿no? Algunas dice, pues se llama que algunas ejercicios como la fuerza, velocidad, tienen dirección y además magnitud. Y faltaría poner el sentido igual. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Ya lo vimos. Fuerza, velocidad, distancia, etc. Entonces, bueno, existen dos definiciones para expresar un vector, ¿no? Entonces vamos a pasarnos a GeoGebra y aquí vamos a trabajar un ratito. Bueno, vamos a ver esto. Bueno, un vector, antes de ver un vector, vamos a recordar algunos conceptos geométricos, ¿no? Una línea es una línea recta, es una línea que se traza en el espacio y que se expande infinitamente, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes están viendo una línea recta, y si yo achico esto,
ustedes van a ver que esta línea comienza en menos infinito y termina en infinito. Este es un ejemplo de una línea, ¿no? Con GeoGebra yo la puedo trazar marcando dos puntos como el A y el B y se extiende una línea. A partir de AB se continúa esa línea, ¿no? Este es el ejemplo de una línea. También existe algo que se llama segmento de línea. Entonces un segmento de línea es como que yo agarro y corto de aquí a aquí y trazo un segmento de línea. La línea no tiene fin, no tiene inicio y no tiene fin. Sin embargo, el segmento de línea inicia en un punto, termina en otro. Un ejemplo de un segmento de línea. Bueno, un vector, antes de ver un vector, vamos a ver otra cosa. También puede existir un segmento de línea dirigido. Es decir, yo no sé si cuando agarré mi lápiz empecé en C y terminé en D, o comencé en D y terminé en C. Entonces, un segmento de línea dirigido es un segmento de línea que apunta, ya sea de C a D o de D a C. Entonces, tenemos otra definición, que son definiciones geométricas, que dice, bueno, aquí tengo un segmento de línea dirigido. Porque ese segmento de línea comienza en E y termina en F y tiene una flecha que está apuntando, que tiene una dirección que va hacia acá. Bueno, después de haber visto esas tres definiciones, ahora sí vamos a pasar a ver un vector. Un vector, en realidad, es un segmento de línea dirigido. Eso es un vector. Entonces, vamos a poner un vector de aquí que termine en este punto. Tiene varias características. Un vector, anteriormente, cuando hicimos, cuando una persona se movía de un punto a otro, o cuando aplicaba ciertas fuerzas, pues no es lo mismo cuando vieron que yo pinté en la presentación, que yo iba yo iba hacia el sur y luego iba hacia el oeste, y cuando yo regresaba, iba del este y regresaba al norte. Entonces, si se dan cuenta, tiene un sentido. Entonces, no es lo mismo decir un vector que apunta de A a B a uno que apunta de B a A. Eso es lo primero. La flecha es fundamental. Tiene una dirección. Bueno, la dirección yo la manejé como norte-sur. Sin embargo, el eje cartesiano que yo les pinté, nosotros lo podemos trabajar con ángulos. ¿Qué es la dirección de un vector? Es el ángulo que el vector forma con una línea horizontal, por ejemplo, esta línea que está acá, y el ángulo que forma con esta línea, con este eje con el vector. Esa es la dirección. Y además el vector tiene una magnitud. ¿Qué es la magnitud? Pues, así como le dije, caminé 70 metros, pues esa es la magnitud. El vector, la magnitud va a ser cuánto mide este vector. Entonces, si se fijan, vamos a ponernos acá. Y entonces, este vector mide 3.61, aquí lo dice, y tiene un ángulo de 33.69, es decir, el ángulo que forma acá es 33.69. Pues eso es un vector, esta es la definición de un vector de manera geométrica. Es un segmento de línea dirigido, y un segmento de dirigido tiene como característica una magnitud y una dirección. Esa es la definición geométrica de un vector. Entonces, además, se pueden fijar que el vector que están viendo acá tiene una característica. Me dan un punto 3,2, o sea, un punto coordenado. Es más, le puedo quitar este A y este B. Ahí está. Perdón, quitar eso. Está acá. Este vector, tiene 3,2. Ese 3,2, ¿qué son? Son las coordenadas del punto terminal. Pero ¿cómo las obtengo? Imagínense que yo pudiera mover esto de acá y lo corriera y lo pusiera en este punto. Entonces, si yo tuviera, y esto fuera el 0, esto fuera el origen, 3,2 significa que voy a contar 1, 2, 3 en X, y en Y, 1, 2. Son las coordenadas del vector como si donde inicia estuviera el origen. Entonces, si yo agarro el vector y lo muevo al origen, tiene más sentido. Si se dan cuenta, cambió esto. El punto A y B, es decir, el punto inicial y el punto final. Pero las coordenadas o los puntos de las coordenadas del punto final, como si el vector estuviera en el origen, eso no va a cambiar. Vean cómo voy a mover el vector. Y donde yo lo ponga, fíjense bien cómo A y B están cambiando. Sin embargo, las coordenadas del vector, como les decía,
como si el vector estuviera en el origen, no cambia. Se lo voy a poner acá, y eso sigue siendo 3,2. Entonces, eso, ¿cómo lo saco? Imagínense que yo pongo este vector en el origen, pues cuento, y aquí tengo 3 en X, 2 en Y. Y otro modo de sacarlo más fácil, pues es restar el punto B menos el punto A. Es decir, restar 4.44 menos 2.44 y menos 6.5 menos 9.5. Si resto este menos este, obtendría 3. Si resto este menos este, obtendría 2. Ese es otro modo de verlo. Entonces, en sí el vector, como ustedes verán, se puede definir de dos maneras. De manera geométrica y de manera algebraica es dame las coordenadas del punto final del vector como si el vector estuviera situado en el origen. Les recuerdo, no importa dónde esté el vector, ustedes siempre me pueden dar ese punto. Por ejemplo, si este vector está aquí, ¿cómo pueden ustedes sacar matemáticamente o analíticamente ese punto? Restan bueno, para X, resto menos 4.06 menos 7.06 y eso me va a dar 3. Para Y, 4.44 menos 2.44 me da 2. Sin importar dónde pongan mi vector, ustedes pueden hacer siempre esta resta y ustedes van a obtener este punto. Que su significado, vuelvo a repetirlo, es como si ustedes tuvieran aquí el 0 y contaran 1, 2, 3 y acá 1, 2. Entonces, con eso ya les di la definición algebraica y la definición geométrica. La definición geométrica es un segmento de recta dirigido. La definición, y ese segmento de recta dirigido tiene una magnitud, es decir, cuánto mide el vector, y una dirección, es decir, cuál es el ángulo que tiene con respecto a una línea horizontal. Y la definición algebraica es: dime el punto terminal del vector como si estuviera en el origen. Así, más fácil. Dime cuál es el punto, cuáles son las coordenadas del punto terminal. Esos son los dos modos en los cuales ustedes pueden representar cualquier vector. Entonces vamos a pintar otro vector. Vamos a pintar uno más fácil. No voy a quitar eso, pintar uno más fácil. Borrarlo. Uno más fácil. Me voy a situar en un punto y lo vamos a poner acá. Ahí ya tenemos aquí otro. Vamos a quitarle estos dos puntos. Ahí ya tengo aquí otro vector. Entonces miren. Entonces, fíjense bien que el vector es menos 4,1. No importa dónde yo lo mueva. Si ustedes quieren calcularlo de manera... vamos a hacer eso. Si ustedes quieren calcularlo de manera analítica, restan para X esto menos esto y les daría menos 4, esto menos 1 le daría 1. O se van al origen, sitúan el origen y cuentan las coordenadas del punto terminal, es menos 4 en X y 1 en Y. Eso es un vector. Acuérdense que este vector tiene una magnitud, es decir, este vector tiene una longitud, una magnitud. Ustedes dan a regla y lo miden. Si yo con GeoGebra, si le doy acá Polar Coordinate, yo ya tengo que este vector mide 4.12 y me da un ángulo de 165.96, porque el ángulo se mide con respecto a esta horizontal, es decir, el ángulo se va a medir de aquí hasta aquí. Entonces, este vector tiene una dirección de 165. Sin embargo, quiero aclararles que en lugar de usar este ángulo para ver un vector, nosotros podemos usar este ángulo de acá. El punto es que el ángulo siempre tiene que ser con respecto a la horizontal. Yo puedo usar este ángulo que ustedes ven aquí, este de aquí, y entonces yo puedo decir, este vector tiene una dirección del ángulo que está acá. Ahorita vamos a ver cómo calcularlo de manera geométrica. Si alguien quisiera saber cuánto mide este ángulo, pues simplemente le resto 180 menos 165.96 y yo tendría este ángulo. Entonces, estos son los modos de ver un vector. Igual yo puedo pintar por ver un vector si quiero acá. Miren, puedo pintar un vector acá. Ahí está. Le quitamos esto. Lo mismo, lo llevo al origen. Puede ser que no importa que no lo lleve o no lleve al origen. Pero para más fácil, y lo vean más fácil, lo voy a llevar al origen. Entonces lo llevo al origen. Ahí está. Esto no. Entonces, tiene componentes. Se dice que el vector, de manera algebraica, dice que sus componentes son menos 2.64, menos 1.83. Fíjense que si el vector está en el primer cuadrante, sus dos componentes van a ser positivas. Si está en el segundo cuadrante
o su punto terminal termina en segundo cuadrante, sus dos, una componente, la componente en X va a ser negativa y la Y positiva. Si el vector está en el tercer cuadrante, sus dos componentes negativas. Y si yo trazo un vector en el cuarto cuadrante, pues su componente en X positiva y su componente Y negativa. Vamos a quitarle esto. De aquí. Ok. ¿Cómo puedo representar la dirección de esos otros dos vectores? Lo puedo representar con el ángulo que va de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, o con este ángulo de aquí y con este ángulo de aquí. Más adelante van a ver que los ángulos usen. Si ustedes entienden bien cómo interpretarlo, pueden usar este ángulo. En definición, el correcto debería ser el ángulo que va de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, o de aquí hasta aquí. Sin embargo, se puede usar perfectamente bien estos ángulos. No pasa nada. Entonces, este es un ejemplo de cuatro vectores representados de manera geométrica. Ya tienen, creo que ahora les muestra su representación algebraica. Y no olviden que la representación algebraica son las coordenadas del punto terminal del vector, como si este estuviera puesto en el origen. Digo, como si yo lo muevo, este vector no está en el origen. Sin embargo, ya les mostré que para sacar estas coordenadas, lo único que hago es restar el punto final menos el punto inicial, X, esta parte, esto menos esto, me da esto, esto menos esto, me da esto. Pero, pues igual lo pueden pensar como si estuviera en el origen, y es lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces después de haber visto todos los vectores, entonces acá podrán ver ustedes que hay unos ejemplos de vectores. Por ejemplo, este vector puede representar una soga que está jalando una caja, etc. Y aquí tengo más ejemplos. Por ejemplo, acá una persona camina hacia el este, luego camina hacia el sur, luego hacia el este, y la suma de los vectores, pues es la flecha, o sea, hablando desde el punto de vista geométrico, es la flecha que une el punto inicial del primer vector al punto final del último vector. Entonces, la suma vectorial de estos tres vectores, desde el punto de vista geométrico, es trazar una línea que va desde el punto inicial al punto final, ¿verdad? Y aquí tengo otros tres vectores, pero en sentido opuesto, ¿no? Este va hacia el oeste, luego va hacia el norte y luego va hacia el sur, y la suma igual es lo mismo. Muy bien, ahora sí. La magnitud, bueno, ya vimos que la magnitud es cuánto mide cada vector. Es como que agarra una... De hecho, en física se acostumbra a resolver problemas de manera geométrica. Es decir, ustedes trazan con su escuadra, con su semicírculo, miden ángulos, trazan los vectores, luego trazan el vector resultante, el vector suma, y luego miden el ángulo que se forma con respecto a la horizontal, y entonces ustedes tienen la suma. Se puede hacer de manera geométrica o también de manera analítica. Bueno, aquí tenemos la magnitud, ya les dije que es eso, la dirección ya les expliqué es el ángulo, casi todo ya se los dije, ¿no? Entonces vamos directo, ya les dije que es una dirección geométrica, aquí está, algebraica. Bueno, las fórmulas. Como les mostré, la magnitud y la dirección se pueden obtener con una regla. Si yo les digo el vector mide 10 newtons, ustedes hacen a escala en un papel 10 newtons. Si les digo tiene un ángulo de 30 grados, pues a escala dibujan 10 newtons, agarran el semicírculo y le miden 30 grados. Eso es de manera geométrica. Sin embargo, de manera algebraica, pues es mucho más fácil, porque la fórmula para calcular la magnitud de un vector es elevar al cuadrado más la componente al cuadrado. Y entonces el vector, este vector, yo calculo con esta fórmula cuánto mide la magnitud. Entonces nosotros podemos trazar de manera aproximada un vector, pero como yo ya tengo el valor de esos dos componentes, simplemente uso la fórmula y yo sé la magnitud. Y la dirección se calcula con la fórmula tangente de θ, es decir, el ángulo, este ángulo que está acá, de la división de la componente Y entre la componente A. Entonces, si yo quiero calcular este ángulo, en mi calculadora le pongo shift tangente B en A o tangente inversa de B entre A. Entonces, con eso yo puedo obtener. Ahora bien, algo muy importante, y aquí vienen los ángulos. Vamos a poner que ustedes tienen aquí este vector y como sus componentes del vector o la relación algebraica de este vector es, por ejemplo, menos 2, yo les digo cuál es la dirección de este vector. Entonces, en principio, esta fórmula lo que nos da es este ángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner θ es igual a
tangente inverso de y entre x. Pero me olvido, y no, o sea, hago caso omiso del signo menos, entonces pongo 3 entre 2. Entonces yo calculo y yo voy a obtener este ángulo. Si ustedes son más exigentes, no, pues yo quiero saber el ángulo original, que es esto, este ángulo, pues es muy sencillo. Ya que ustedes tengan este ángulo, pues a 180 le restan esto y ya tienen este ángulo. Pero en principio con este ángulo es suficiente. Entonces por eso es mucho más fácil trabajar así, porque nos olvidamos de los signos. Hay calculadoras que ustedes le ponen signo negativo, les daría este ángulo, a esos calculadoras que no se los va a dar. Entonces ustedes siempre que hagan esta fórmula, van a usar los valores de y x, pero ustedes tienen que saber en qué cuadrante se encuentra el vector. Pues si el vector se encuentra aquí, ustedes tienen que saber que el ángulo que van a calcular es este ángulo. Y si el vector se encuentra aquí, el ángulo que van a calcular es este ángulo, para que no se confundan. Entonces, ponen el valor positivo de los valores y el ángulo que les dé va a ser siempre este ángulo de acá. Ejemplo, cálculo de la magnitud de 6 vectores. Tengo 1, 2, 3, 5, 6. Entonces, ¿cómo calculo la magnitud? Vamos a hacer este primero. La magnitud de B es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado, de x elevado al cuadrado, ¿sí? Más y elevado al cuadrado. ¿Está? Y entonces me queda raíz de 8. Se simplifica y me queda 2 raíz de 2. El siguiente, lo mismo. Tengo este vector B, 2,2 raíz de 3. Entonces, elevo la componente x al cuadrado, la componente y al cuadrado, y esto me da 4, ¿no? Y es muy sencillo de sacar las magnitudes. Obviamente, cuando yo tenga signos menos, pues es fácil. Al cuadrado me da positivo. Siempre me va a dar positivo todo, y me da esto. Entonces, así como yo calculo la magnitud de cualquier vector. Y las direcciones de esos mismos vectores. ¿Cómo calcular la dirección? Pues es lo mismo. Por ejemplo, este de acá. Θ es igual a tangente inverso de 2 dividido entre 2. O sea, esto les decía que era 45 grados. Bueno, aquí lo están. Esto pi cuartos, es muy fácil. Ustedes nada más configuran su calculadora a radianes o a grados. Y si le ponen radianes, le va a dar pi cuartos. Si le ponen grados, le va a dar 45. Por ejemplo, este de aquí. Y ustedes agarran el valor y ponen θ es igual a tangente inverso de 2 entre 2 raíz de 3. ¿Qué va a suceder? Este 2 se cancela con este 2, me queda 1 entre raíz de 3. Si ustedes hacen eso sin poner este signo menos, les va a dar pi sextos. Viene siendo, si pi son 180, serían 180 entre 6, ¿no? 30 grados, ¿no? 30 grados les va a dar. Si usan grados, les va a dar 30 grados. Si usan radian, les va a dar radian. Entonces, así es como ustedes van a calcular la magnitud y la dirección del vector. Ahora bien, ya para terminar, porque ya vamos a terminar esta parte, les quiero comentar que ustedes pueden tener, a ustedes se les puede presentar de dos maneras un vector. Se les da la magnitud y la dirección, y ustedes pueden pasar a la manera algebraica. Vamos a borrar todo esto, vamos a borrar todo. Ahí está. En un problema de física, se les da a ustedes un vector. Y vamos a poner, se les da otro vector, dos vectores. ¿Está? Se les da dos vectores. Y le dicen, suma. Al vector normalmente, cuando se les presenta en un programa de física, el vector se les va a dar con estas coordenadas, con la magnitud y la dirección. O sea, les dan, el vector tal mide 4.92 newtons con una dirección de 27.1 grados. Y este vector tal mide 3.69 newtons con una dirección de 149.41 grados. Ok. Lo primero que ustedes van a hacer es convertir esto a sus componentes algebraicos, o sea, representar el vector de manera algebraica o pasar los componentes. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es agarrar este vector de acá, y convertirlo a esto, y este vector de acá, convertirlo a esto. O viceversa, yo les doy este vector de este modo, que es lo que les estoy dando acá, les estoy dando el vector de este modo, y la magnitud y la dirección del vector, es decir, lo que les acabo de mostrar. O sea, usted está yendo la magnitud, o sea, con esos dos componentes
obtengo la magnitud y la dirección. Ahí vamos a ponerlo aquí. Ahí está, tengo la magnitud y la dirección. ¿Cómo obtendría la magnitud y la dirección de este vector? Pues 4 raíz de 4.36 al cuadrado más 2.28 al cuadrado, esta sería la magnitud. Y la dirección sería tangente inverso de 2.28 de 4.36, les da el ángulo. Lo mismo sería con este. Solo que con las fórmulas que yo les estoy dando, ustedes van a obtener el ángulo que está acá con respecto a esta órbita, o sea, este ángulo de acá. Ustedes, a ver, no quedó en cero. Este ángulo de acá. O sea, dirían raíz de 3.18 al cuadrado menos 3.18 al cuadrado más 1.80 al cuadrado. Y la dirección va a ser tangente inverso de 1.88 entre 3.18. El signo menos hago caso de este ángulo. Eso es lo que aprendimos ahorita. En la siguiente clase, ustedes les va a presentar, les voy a dar un problema en que les doy esto y les doy esto y ustedes me dan las componentes. Entonces vamos a ir, pero en este momento. Entonces, en esta clase aprendimos ir de, yo tengo las componentes, yo obtengo la magnitud y la dirección. En la siguiente clase va a ser, yo tengo la magnitud y la dirección, dame las componentes. Bueno, ya para terminar, el ADA 2, por cierto, eso es ADA 2, es hacer para estos 16 vectores, obtener la magnitud y la dirección de esos 16 vectores.